Hoy vamos a analizar un caso de la segunda mitad del siglo XIX, así que relájense mientras nos dirigimos a Inglaterra. El pueblo de Tenham, situado entre las ciudades de Sittingbourne y Faversham, ha ocupado durante mucho tiempo un lugar destacado en la historia de Kent, en Inglaterra. Alguna vez parte de las propiedades de los arzobispos medievales de Canterbury, se distinguió durante el reinado de Enrique VIII, cuando Ricardo Harris, el frutero del rey, plantó los primeros cerezos en los campos, puso en marcha una de las industrias más duraderas del pueblo. La gente de Tenham también cultivaba lúpulo, otro cultivo que llegaría a definir el paisaje de Kent por generaciones. El lúpulo transformó el distrito, pues su cultivo se expandió por Kent y dio fama al condado por surtir a cervecerías locales. Para el siglo XIX había una gran cantidad de huertos de cerezos, así como postes de lúpulo que se extendían por toda la parroquia. Además de la agricultura, la fabricación de ladrillos daba empleo. La llegada del ferrocarril de Londres a Dover en 1850 permitió que el lúpulo, cerezas y manzanas de Tenham llegaran más rápido a la capital. Aunque modesto en tamaño, con sus cabañas, granjas y la iglesia de Santa María en su corazón, Tenham era industrioso y bien considerado. Su economía estaba estrechamente ligada a la tierra y al comercio cervecero. La granja de la calle Dayton era uno de esos lugares donde se cultivaban tanto cerezas como lúpulo. En 1887 la casa de campo estaba ocupada por el señor Jorge Poisden y su familia. El señor Poisden administraba las tierras del señor Guillermo Roper Dixon, un puesto que le daba empleo estable y un lugar de cierto respeto en la parroquia. Vivían con él en la granja su esposa y su hija de 15 años, llamada Florencia Cates, quien había nacido en 1872. Florencia era una chica vivaz y cariñosa, muy valorada en casa y bien considerada en el pueblo. Jorge Poisden recibió en su granja de la calle Dearton a un joven huésped, Carlos Walter. Él llegó allí en 1884 cuando tenía 21 años y trabajaba como jornalero agrícola. Al principio, el joven se mostró como una persona respetable y trabajadora, y por un tiempo pareció integrarse fácilmente en la casa. Con el tiempo se evidenció que su comportamiento era menos inofensivo de lo que parecía. En 1887 mostró un interés malsano por la hija de los Poisden, que recién cumplía 15 años. Ella no le dio ningún tipo de ánimo y ciertamente no correspondió a sus afectos. Sus padres se sentían cada vez más incómodos con sus intenciones e hicieron todo lo posible para desanimarlo de tener cualquier pensamiento de familiaridad con su hija. A pesar de su vigilancia, sus sentimientos por Florencia solo parecían crecer, y lo que antes podría haberse descartado como un capricho pasajero se convirtió en una obsesión preocupante. El miércoles 8 de junio de 1887, Carlos Walter permaneció en cama porque no se sentía bien y, al parecer, sufría de una dolencia de la que se había estado quejando durante algunos días. A las 7 de la mañana llamó a la señorita Florencia Poisden y le pidió que le trajera medicina. Al principio, ella se negó, ya que no quería entrar sola a su habitación, pero como él seguía llamándola, cedió y de mala gana tomó la medicina mientras se acercaba a la cama y se la entregaba. Sacó de repente una navaja de afeitar oculta bajo las sábanas, y a pesar de los forcejeos de la joven, él le cortó el cuello, causándole una herida profunda y grave. Florencia, sangrando mucho, abrió la ventana del dormitorio de par en par, y al ver a su madre en el patio de abajo, le gritó con una voz tensa de miedo y dolor. A pesar de sus heridas, reunió las fuerzas que le quedaban para salir tambaleándose de la habitación y bajar por la estrecha escalera, dejando un rastro de sangre en cada paso. Se encontró con su madre al pie de las escaleras, y al salir al patio, su padre también corrió hacia ella, horrorizado por lo que veía. Al verla, el señor Poisden abrazó a su hija y exclamó: «Mi pobre niña, vas a morir». Luego, desesperado, salió corriendo a buscar al doctor. La señora Poisden se quedó con Florencia, pero a pesar de sus mejores esfuerzos y cuidados, su hija sucumbió a sus heridas y murió en sus brazos. 15 minutos después, Carlos Walter vio el resultado de su ataque desde la ventana de su dormitorio y luego se cortó con la navaja. Sin embargo, la herida resultó ser superficial y no penetró lo suficientemente profundo como para ser mortal. El agente de policía Gibson llegó pronto a la granja y su presencia trajo un poco de orden a una escena caótica.
Se movió rápida y decisivamente, tomando el control inmediato de la situación. Contuvo a Charles Walter, quien estaba débil y en shock por una herida autoinfligida, aunque ya lo atendía un médico. Una vez que el joven estuvo estabilizado y pudo moverse sin peligro para sí mismo, el agente Gibson lo escoltó fuera de la granja y lo llevó a la estación de policía de Faversham, donde fue puesto bajo custodia. Al día siguiente, jueves 9 de junio, el señor Harris, el forense, realizó una investigación sobre la trágica muerte de Florence Kate Poisden. Las diligencias revelaron las horribles circunstancias de su fallecimiento. Se declaró que la joven había muerto a causa de una terrible cortada en la garganta, tan profunda que le había seccionado la tráquea. El prisionero llegó a la corte en taxi y las calles desde la estación de policía estaban llenas de gente curiosa por verlo. Era bastante bajo y de complexión delgada, con un cutis fresco, cabello claro, un bigote bien recortado y mejillas algo hundidas. Vestía bien, con un traje de tweed oscuro. Sin embargo, cuando vio a la madre de su víctima, se echó a llorar y le tomó unos minutos recuperar la compostura. El forense indicó que el jurado debía ser llevado a inspeccionar la habitación donde ocurrió el ataque. La escena era espantosa. Camas, paredes y piso cubiertos de sangre recordaban la violencia ocurrida. Cuando el jurado regresó, el señor Poisden declaró y contó en la investigación lo que había sucedido el día anterior, y dijo que a petición de Carlos Walter, quien estaba enfermo y postrado en cama, Florencia había subido su medicina. Luego contó cómo, unos minutos después, ella miró por la ventana y gritó por su madre, pidiendo ayuda desesperadamente. El señor Poisden luego miró al juez y dijo que poco después de esto se dio cuenta de que la garganta de su hija había sido cortada. La señora Poisden fue la siguiente en tomar el estrado, con la voz temblorosa, mientras relataba los aterradores acontecimientos. Ella le dijo al jurado que al escuchar los gritos desesperados de su hija, corrió del patio hacia la casa, donde se encontró con Florencia. Al pie de las escaleras, dijo que su hija sangraba, tenía dificultad para respirar y luchaba por sobrevivir. La señora Poisden bajó la mirada antes de decir que Florencia logró contarle que dio la medicina al señor Walter. De pronto, él se levantó de la cama con una navaja y le cortó el cuello. Para entonces, las lágrimas recorrían el rostro de la señora Poisden, mientras relataba cómo cargó a Florencia hasta un granero, buscando ayuda desesperada. Dijo que ahí vio a su esposo, quien, después de abrazar a Florencia, fue a buscar a un médico. La señora Poisden añadió entonces que, a pesar de sus frenéticos esfuerzos y oraciones, la vida de Florencia se fue apagando lentamente y murió en sus brazos. Su testimonio fue aún más desgarrador al relatar lo sucedido después. Ella dijo que Carlos Walter bajó las escaleras todavía en pijama, con una herida en el cuello de la que salía algo de sangre. Ella dijo que él se le acercó con una extraña calma, extendiendo la mano y pidiendo perdón. La señora Poisden estaba ahora abrumada por el dolor y el shock, y dijo que podía recordar sus palabras, que fueron pronunciadas con una voz que era a la vez escalofriante y distante. Ella le dijo al tribunal que él dijo: «Oh, señora Poisden, perdóneme y deme la mano, usted siempre ha sido tan buena conmigo. No puedo imaginar por qué lo hice». Ella contó que antes de que hablara, él subió las escaleras y volvió minutos después, ya vestido. Ella dijo que una vez más, él repitió su súplica de perdón y declaró que lo ahorcarían por su crimen antes de bajar. La señora Poisden agregó que el día antes del asesinato, Florencia y el señor Walter habían intercambiado palabras, ya que Florencia le dijo que no quería que él anduviera detrás de ella, palabras que, según la señora Poisden, parecían haberlo enfadado. Otro testigo en la investigación recordó que Carlos Walter había llevado su navaja a afilar solo un día antes del asesinato. Un detalle que, en retrospectiva, le dio un significado mucho más siniestro a lo que de otro modo podría haberse visto como un acto ordinario. La señora Anna Maria Houghton declaró en la investigación que ella había llegado a la casa justo cuando la niña estaba muriendo. Ella dijo que el señor Walter había estado caminando de un lado a otro en su habitación, así que subió y le preguntó por qué lo había hecho, a lo que él respondió: «Ella me había estado molestando y diciendo que debería salir en la tarde». El doctor Manning fue el siguiente testigo y declaró que llegó a la casa tan pronto como fue llamado. Pero cuando llegó, Florencia ya había muerto. Confirmó que la muerte fue por un corte en la garganta con una navaja, y dijo que cuando se dio cuenta de que Florencia estaba muerta, atendió las heridas del señor Walter,
Dijo que habló con el señor Walter, quien le contó que cuando Florencia entró a su habitación, de repente sintió el deseo de matarla. Otros testigos mencionaron la conducta del señor Walter en la granja de la calle Dayton. Testificaron que desde hace tiempo mostraba un marcado cariño por la joven Florencia, que a menudo se convertía en celos, especialmente cuando ella le mostraba indiferencia o pasaba tiempo en compañía de otros. El agente de policía Gibson fue el último testigo. Declaró que arrestó al señor Walter, quien al escuchar el cargo respondió, «Sí, y no sé por qué lo hice». Durante la investigación, el señor Walter se negó a interrogar a los testigos. Al preguntarle el magistrado si tenía algo que decir, respondió, «No puedo recordarlo, señor. Esa es la verdad». Luego, señalando al agente de policía Gibson, dijo, «Solo recuerdo a este hombre subiendo las escaleras». Según los testigos, lo que empezó como un afecto mal dirigido se transformó en una peligrosa obsesión, con una intensidad que finalmente derivó en violencia. El jurado escuchó todo el testimonio y después de revisar las pruebas médicas, junto con las declaraciones del señor y la señora Poisden y de otros, emitieron su veredicto. Determinaron que la fallecida señorita Florence Kate Poisden murió como resultado directo de las heridas que le infligió deliberadamente Charles Walter. Y sobre esa base, se declaró que el señor Walter debía ser acusado del delito de asesinato premeditado y que sería sometido a juicio. El funeral de la señorita Florence Poisden se realizó el sábado por la tarde y reunió a unas 200 personas, en su mayoría aldeanos cercanos a la familia Poisden. El servicio fue solemne y conmovedor, dirigido por el reverendo Corbould, vicario de Tenham. Entre los dolientes estaban los amigos de Florence de la escuela dominical de la iglesia de Tenham, quienes siguieron el ataúd en una lenta y triste procesión. Florence había sido una alumna dedicada allí, una presencia constante cada semana, y su carácter amable la había convertido en la favorita tanto de los maestros como de sus compañeros. Su ataúd estaba adornado con 20 coronas cada una silenciosa expresión de cariño y dolor. Venían del vicario y su familia, del señor F. Honeyball, de los niños de la parroquia, del maestro Winterton y del superintendente y maestros de la escuela dominical. Varios más también enviaron ofrendas florales. Un simple gesto de amor y dolor por una chica cuya amabilidad había tocado a tantos en el pueblo. Mientras tanto, desde la estación de policía de Faversham, Charles Walter fue llevado bajo custodia a la prisión de Maidstone, donde esperaría su juicio. Su traslado atrajo a una gran y agitada multitud afuera, ya que la gente acudió para ver al hombre cuyas acciones habían destrozado su comunidad. La multitud murmuró con incredulidad y horror. Debido a la naturaleza salvaje del crimen, la juventud e inocencia de la víctima y la terrible traición, dentro de un hogar que alguna vez había tratado al señor Walter casi como a uno de los suyos, todo esto se combinó para dejar al distrito en un estado de profunda tristeza e indignación. El 9 de julio de 1887, Charles Walter fue llevado al tribunal acusado de asesinato premeditado. Sin embargo, desde el inicio surgió una pregunta que eclipsó el proceso: el estado mental del prisionero. Había incertidumbre sobre si él estaba en condiciones de ser juzgado, y el tribunal procedió con cautela para resolver este asunto crucial. Para abordar esta preocupación, se presentaron pruebas del Dr. Francisco Davis, el superintendente del asilo Balming Heath. El Dr. Davis declaró que había examinado al acusado, el señor Carlos Walter, la semana anterior y dijo que, en su opinión, no estaba en condiciones de comprender el cargo que se le imputaba. El doctor señaló que la comprensión del señor Walter sobre su entorno y los procedimientos judiciales que iban a tener lugar era, en el mejor de los casos, confusa. El Dr. Davis destacó la dificultad de la mente para entender lo básico de su situación y señaló un preocupante historial familiar. Un tío del señor Walters, al mismo tiempo, estaba confinado en el asilo de Barming, lo que señala la posibilidad de una predisposición hereditaria a un trastorno mental, según la evaluación profesional del doctor. El doctor concluyó con certeza que el acusado, el señor Charles Walter, estaba afectado por tal trastorno y, como resultado, era incapaz de presentar una declaración o participar de manera significativa en su juicio. Tras esta evaluación, el juez instruyó al jurado que declarara al acusado, el señor Charles Walter, no apto para declarar. Como resultado, el caso no procedió al juicio ordinario por asesinato. El juez ordenó que el acusado fuera internado en un manicomio mientras lo dispusiera su majestad.
Una frase legal que denota confinamiento indefinido bajo la autoridad de la corona, sin una fecha establecida para la liberación. De esta manera, el juicio que la comunidad había anticipado llegó a una conclusión abrupta e inusual. No hubo un veredicto público de culpabilidad en el sentido habitual, ni un ajuste de cuentas judicial en una sala de audiencias llena. Aún así, la gente de Tenham y aldeas cercanas seguía atormentada por el trágico recuerdo de Florencia Kate Poisden, cuya vida fue arrebatada violentamente en su hogar. Llevaban consigo el nombre de Carlos Walter, el huésped al que alguna vez habían dado la bienvenida en su comunidad, cuyas acciones seguían proyectando una sombra terrible sobre la aldea. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.